Antes de empezar con nuestro tema, recuerda siempre tener a la mano una Biblia, un cuaderno y muchas ganas de aprender. ¿Estamos listos? ¡Aquí vamos! Encuentro número 24. Partes de la misa. Liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Yo tengo un librito que es así, así. Y cuando yo lo leo, lo hago así, así, así. Contiene un mensaje que es así, así. Ese libro es la Biblia, así, así, así. Y ahora imaginemos que tenemos un libro un poquito más grande. Yo tengo un librito que es así, así. Y cuando yo lo leo, lo hago así, así, así. Contiene un mensaje que es así, así. Ese libro es la Biblia, así, así, así. Queridos catequizandos, a continuación vamos a meditar la palabra de Dios y para ello es necesario que contemos con una Biblia en nuestras manos. Tenemos 3 citas bíblicas. La primera de ellas está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Dice: Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús aquí nos está diciendo que no solamente somos un cuerpo, que no solamente somos materia, sino que también somos almas, que estamos destinadas a vivir con Él un día eternamente. Y así como nuestros cuerpos se alimentan, nuestras almas también lo hacen, pero no de un alimento físico, sino de un alimento espiritual, en este caso de la palabra de Dios, por lo cual te invitamos que de vez en cuando también leas la Biblia un poquito. Viendo la segunda cita bíblica, que está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre el Hijo único. En Él todo era don amoroso y verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios no solamente nos ha dado la vida, no solamente nos ha creado, que eso ya es demasiado, sino que también ha querido que su Hijo único, su primogénito, tomara también esta condición humana para que conociera, para que pasara también por esa debilidad que nosotros pasamos. También sintió hambre, Jesús también sintió frío, Jesús también padeció el calor o tantas cosas que los humanos comunes pasamos, ¿ok? Entonces, mira, Dios quiso conocernos a nosotros siendo como nosotros. Ahora nos queda a nosotros, sus hijos, conocerlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de las Sagradas Escrituras, leyendo un poquito la Biblia. Tenemos una tercera cita bíblica que está tomada de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Qué dice? Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, nos está diciendo que cada vez que nosotros aprendemos un poquito más de la palabra de Dios, quedamos listos, quedamos preparados, tenemos mayor conocimiento para poder trabajar para Él, para poder ser un mejor cristiano. Y cuando uno de nuestros amigos no sabe algo, pero nosotros sí sabemos, con gusto podemos compartir. Y si de repente nosotros no sabemos algo o nos estamos equivocando, alguien que sí sabe nos puede corregir. Es decir, queda preparado, queda listo para todo trabajo bueno, tal y como lo dice aquí en la Biblia. Jóvenes, el encuentro de hoy, como ya lo mencionaron, será acerca de las partes de la misa. Las partes de la misa se dividen en 2.
la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Vamos a hablar de ambas partes. Vamos a empezar hablando acerca de los ritos que se hacen en la liturgia de la palabra. Antes de iniciar la Santa Misa con propiedad en sí, se llevan a cabo una serie de símbolos rituales que generan o expresan disposición espiritual para participar. En primer lugar tenemos la procesión de entrada. Es en la que los fieles acompañan cantando a la entrada del sacerdote. El saludo inicial, en el que el sacerdote, invocando a la Santísima Trinidad, por medio de la señal de la cruz, saluda a la asamblea y les da la bienvenida. Empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El acto penitencial. El sacerdote invita a los fieles a reconocer sus pecados, en el cual todos los participantes reconocen que han pecado y se disponen a recibir la orientación de Dios desde la humildad. El gloria, o la glorificación a Dios, se puede realizar ya sea rezando o cantando. Es la oración con la que se reconoce que solo Dios es santo y que los fieles necesitan de su gracia. La oración colecta, en la cual el sacerdote recoge todas las intenciones de la comunidad y las presenta ante Dios. Lecturas. Como bien sabemos, hay primera lectura, salmo, y segunda lectura cuando son domingos o fiestas solemnes. La primera lectura corresponde a la lectura del Antiguo Testamento, que evoca la historia de Israel y sus profetas. Los salmos corresponden a la lectura comunitaria rezada o cantada de los salmos. Los salmos son oraciones poéticas dedicadas a Dios y muchas de ellas fueron escritas por el rey David. La segunda lectura corresponde a la lectura de las cartas pastorales de los apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, presentes en el Nuevo Testamento. La segunda lectura, como ya les había mencionado anteriormente, solo se hace los domingos o en fiestas solemnes. La lectura del Santo Evangelio es presidida por la aclamación del Evangelio, que normalmente se canta el Aleluya. En este momento se lee un pasaje de alguno de los evangelios canónicos en los que se relatan las enseñanzas de Jesús. Terminado de leer el evangelio, se realiza la homilía. Es el discurso elaborado por el sacerdote en donde se explica más o menos qué nos ha querido dar a entender tanto la primera lectura como la segunda lectura y tratando de llevar este mensaje de las lecturas con nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, este mensaje, este pequeño discurso que realiza el Padre después de las lecturas explicando qué nos ha querido decir cada una de estas, se llama homilía. Posteriormente sigue el credo, es donde profesamos todas las verdades en las cuales creemos. Tras haber escuchado la palabra y su interpretación, los fieles se levantan a proclamar el conjunto de sus creencias como comunidad. Oración de los fieles. En esta sección, los fieles que desean expresan sus necesidades a viva voz, ya sea en nombre propio o en representación de la comunidad, que es lo que comúnmente llamamos las peticiones, ¿no? Este es el momento de las peticiones. Bueno, aquí es donde, con este momento, es donde se culmina la primera parte de la misa o de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra, y enseguida pasamos a la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía, tras haber culminado la liturgia de la palabra, sigue este momento culminante de la celebración católica, que es la liturgia de la Eucaristía, en la cual se repite el memorial de la Cena del Señor, de acuerdo a las instrucciones que Jesucristo dejó a sus apóstoles. Esta parte se divide en 3 secciones fundamentales: el rito de las ofrendas, la gran plegaria eucarística, el rito de la comunión y el rito de la despedida. El rito de ofrendas es en donde los creyentes o la comunidad presentan al sacerdote el pan y el vino, que luego se consagrarán en cuerpo y sangre de Jesús. Y junto con el pan y el vino también se presentan algunas ofrendas que son fruto del trabajo de los fieles.
La gran plegaria eucarística, cuando el sacerdote recibe las ofrendas del pan y el vino, impone sus manos sobre ella y pide a Dios que por medio del Espíritu Santo las transforme en cuerpo y sangre de Jesucristo. En esta sección, el sacerdote relata una vez más el memorial de la última cena. El rito de la comunión. El sacerdote presenta los dones transformados a la comunidad y tras rezar el Padre Nuestro y haberse dado la paz, todos los fieles se disponen al altar para recibir secciones fundamentales. El rito de las ofrendas, la gran plegaria eucarística, el rito de la comunión y el rito de la despedida. El rito de ofrendas es en donde los creyentes o la comunidad presentan al sacerdote el pan y el vino, que luego se consagrarán en cuerpo y sangre de Jesús. Y junto con el pan y el vino también se presentan algunas ofrendas que son fruto del trabajo de los fieles. La gran plegaria eucarística, cuando el sacerdote recibe las ofrendas del pan y el vino, impone sus manos sobre ella y pide a Dios que por medio del Espíritu Santo las transforme en cuerpo y sangre de Jesucristo. En esta sección, el sacerdote relata una vez más el memorial de la última cena. El rito de la comunión. El sacerdote presenta los dones transformados a la comunidad y tras rezar el Padre Nuestro y haberse dado la paz, todos los fieles se disponen al altar para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en el pan y el vino. Y finalmente llega el rito de la despedida. Al finalizar la comunión, el sacerdote eleva una oración de gracias y bendice a la comunidad de fieles que han asistido, exhortándolos a dar testimonio de la resurrección del Señor. Bien, jóvenes, para hacerles un resumen breve, la misa o Eucaristía se divide en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra tenemos, en primer lugar, la procesión de entrada, el saludo inicial, el acto penitencial, el gloria, la oración colecta, las lecturas, la primera lectura, el salmo y si es domingo o fiesta solemne, la segunda lectura. Luego viene la lectura del Evangelio, después de la lectura del Evangelio, la homilía, se reza el credo al terminar la homilía y luego la oración de los fieles o peticiones. Y es ahí donde culmina la primera parte de la Santa Misa, que es la liturgia de la palabra. Y enseguida pasamos a la liturgia de la Eucaristía, que la liturgia de la Eucaristía consiste en ritos importantísimos como es el rito de las ofrendas, la gran plegaria eucarística, el rito de la comunión y finalmente el rito de la despedida. Entonces, ahora sí, ya conocen cada parte de la misa y cuando participen de ella podrán identificar cada momento del cual les hemos hablado en esta breve explicación. Oración de acción de gracias a la Eucaristía. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Amén. En nuestro compromiso, ahora que ya sabemos qué es la Eucaristía y sus diferentes nombres, gestos y posturas, realizaremos un compromiso personal. Por ejemplo, yo me comprometo a compartir con mi familia y amigos el verdadero significado que tiene la Eucaristía en la vida de los cristianos. Las actividades para realizar esta semana son las siguientes. 1. ¿En cuántas partes se divide la misa y cuáles son? 2. Después de informarte acerca de las partes y ritos muy importantes que se aprecia en la misa, ¿con qué disposición participarías en ella? Y 3. Ilustra con una imagen las partes que posee la misa. Muy bien, estimados jóvenes catequizandos, estamos llegando a la parte final de nuestro encuentro número 24.
Espero que todo lo que hayan aprendido acerca de la Santa Misa lo pongan en práctica en su vida diaria. Y recuerden ustedes que nos quedan muy pocas semanas para realizar el sacramento de la confirmación. Así que no perderse ninguno más de los encuentros. Y una gran noticia que quiero darles. El 2 de octubre, sábado, viviremos una experiencia inolvidable con Jesús. Una jornada, un encuentro de un día. Así que no faltes. Lo pasarás muy bonito. Te esperamos. Hasta la próxima.